Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre las funciones. En el video de hoy vamos a continuar hablando sobre las funciones y específicamente vamos a empezar por los argumentos. Si ustedes manejan ya Python, seguramente saben que las funciones reciben argumentos de dos tipos. El primero es llamado posicional y el segundo es llamado keyword. Esto es bastante básico y lo usamos en el día a día. Básicamente definimos una función. Definimos una función que recibe dos parámetros, A y B, más B. Y luego esta función la podemos llamar 1 y 2. Muy bien. O también la segunda opción sería a través de keywords. Y esto también es perfectamente válido. Bien. Ahora, hay algunos pequeños ajustes que nosotros podemos hacerle a esto para controlar en qué momento nosotros queremos recibir parámetros posicionales, en qué momento queremos recibir parámetros de keywords. Porque si se fijan, si lo definimos así, no tenemos ninguna restricción, podríamos usar cualquiera de los dos. Aquí tenemos esta función tag, que es un poquito complicada, pero vamos a verlo paso a paso, donde el autor del libro, la utiliza para demostrar este punto de cómo podemos jugar con este tema de los posicionales y de los keywords. Bien, básicamente esta función lo que va a hacer es generar tags HTML, como lo dice aquí. Puede generar uno o varios. Entonces, vamos a ir viendo lo que hace. Esto recibe name, content, algo llamado CLS, que es class, y estos attributes. Bien, lo primero que hace es que si CLS es none, entonces si CLS no es vacío, no es none, vamos a crear uno en los atributos, un keyword class, y ahí le vamos a poner eso que le pasaron. Por lo tanto, nos damos cuenta que este parámetro attributes, este argumento, contiene todos los atributos de un tag HTML. Con atributos me refiero a, por ejemplo, el ID, class, styles, por ejemplo, todas esas cosas. Bien, entonces si tenemos atributos, fíjense que él lo que hace es concatenar aquí con este join todos los atributos que fueron pasados de la siguiente manera, como les dije. Lo primero sería, aquí lo que estamos haciendo es sortear la lista, este diccionario. O sea, lo convertimos en una lista de tuplas. Y básicamente vamos a colocar en este formato el atributo y su valor. O sea, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí a la vista, sería class, ¿verdad? Porque viene del keyword. Y luego esta parte sería lo que sea que le pasamos por aquí. Esto es, o sea, cuando por ejemplo le ponemos una clase a un tag HTML. Bien, entonces este string que resulta de aquí van a ser todos los atributos del tag. Si no se le pasaron atributos, o sea, si eso está vacío, pues esto no tiene sentido y se coloca un vacío. Ahora, si hay content, que es esta variable que está aquí, es donde, o sea, esta es la otra bifurcación, vamos a decirlo así. Si hay contenido, la etiqueta va a tener dos elementos. Un ejemplo de esto son los enlaces. Las etiquetas A vienen A, abren A, y luego hay un contenido adentro, y luego cierran el A. Bien, en cambio, si no hay contenido, o sea, si no viene nada en ese parámetro content, vamos a hacer una etiqueta de tipo, creo que se llama self-close. Realmente no recuerdo el término técnico, pero es de esas que no tienen contenido en el medio, o sea, cierran con el slash, así como esto que está aquí. Un ejemplo de eso son las imágenes, o sea, el tag de imágenes. Bien, básicamente, si se fijan, vamos a hacer algo parecido de lo que estaba aquí arriba, solo que esta vez vamos a iterar a través de content. Y luego lo que vamos a hacer es, básicamente, crear las etiquetas con el contenido, que va a ser la C, que es lo que está en este caso. Luego esta primera S va a ser name, y la última va a ser name también, que si se fijan, name es lo que le pasamos al principio, o sea, ese es el nombre de la etiqueta. Y esta segunda S que está aquí, fíjense que es el string que concatenamos con todos los atributos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Pues como un HTML común. Pero vamos a probarlo. Fíjense que si le pasamos tag dbr, pues devuelve la etiqueta así, BR cerrado normal.
Ahora, si le pasamos otro parámetro aquí, fíjense cómo ahora él crea la etiqueta P con el contenido hello, que es el segundo. Y podemos hacer la prueba pasándole 3. Y si se fijan, él creó hello y luego hizo otro tag que se llama word. Bien, vamos a ver otro ejemplo antes de quizás ahondar un poquito más en cómo funciona esto. En este caso le estamos pasando el ID y fíjense que es lo que yo le comentaba, como esto queda aquí como una propiedad. Y este caso, en donde fíjense que utilizamos el CLS, elemento CLS, y aquí aparece el atributo class. Bien, entonces fíjense que ese class se le coloca a todos los tags, que en este caso son 2. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo es posible que este comportamiento sea así? De hecho, podemos verlo aquí. En este caso, por ejemplo, cuando estaba solo BR, si nosotros le pasamos name aquí, esto iba a funcionar igual. Ahora, las restricciones vienen en los siguientes argumentos. Content, la manera en la que se define con este asterisco, lo que nos dice es que él va a atajar todos los argumentos posicionales que existan a partir del primero. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Que si aquí hay un BR, y luego aquí yo le paso hola, y yo aquí le paso chao, y yo aquí le paso ¿qué tal? Todos estos parámetros que yo le estoy pasando a esta función, fíjense que no están definidos en ningún lado, pero están todos atajados aquí. Ok, él como que los agrupa. Bien, entonces, ¿qué nos restringe esto? Que si se fijan, usando un poquito la cabeza, un poquito de lógica, si esto me está atajando todos los argumentos posicionales que yo le estoy pasando, quiere decir que los argumentos que yo defina aquí al lado de él tienen que ser, por lo tanto, a juro, keywords, porque ninguno de estos va a ser reconocido por esto, porque todos estos los está atajando este único argumento aquí. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, la única manera de yo definir ese CLS es definiéndolo como un keyword. Y esta es la clase que yo le pongo, que vamos a crear con clase Carlos. ¿Ok? Bueno, esto no es un HTML válido, pero bueno, ustedes me entienden el ejemplo. Ahora, lo mismo ocurre con este attributes. Este attributes va a atajar, o va a agarrar, o va a recopilar todos los atributos de tipo keywords que les sean pasado. Bien, el ejemplo es, en este caso, fíjense que nosotros le pasamos 2 argumentos posicionales. El primero es el name, ¿cierto? Es el único que definimos con nombre propio. Luego este es agarrado por content. Y luego este ID, fíjense que no está definido en ningún lado, pero es atajado por este attributes. Y yo podría poner aquí una cantidad arbitraria de parámetros. Por ejemplo, style. Aquí le podríamos poner key, por ejemplo. Y fíjense que todos son atajados por este attributes. Entonces, bueno, aquí esta función que creó el autor aquí es como para jugar un poquito con estos trucos. Pero lo que hay que llevarse de esto es que uno puede poner restricciones en el tipo de argumento que va a recibir una función, sea posicional o sea keyword. Bien, ahora vamos a ver este ejemplo con una función mucho más sencilla. Y bueno, tenemos esta función f que recibe 2 argumentos, a y b, y los retorna. Entonces, vamos a ver. Bien. Ahora, este asterisco que tenemos aquí, básicamente la restricción que nos está poniendo sobre los argumentos de la función, es que b, este parámetro b, o sea, este argumento b, va a ser de tipo keyword únicamente, no va a ser posicional. ¿Por qué? Porque todos los posicionales que no se llamen A, que no sean A, están siendo atajados por esto. Entonces, si se fijan, yo puedo hacer esto es válido,
Pero yo no puedo hacer esto. ¿Ves? Dice positional argument follows keyword argument. Ok, y si el caso contrario, tampoco va a funcionar. F toma un argumento posicional, pero 2 fueron dados. Fíjense cómo hasta el error mismo lo dice. Solo toma un argumento posicional. Entonces, inclusive a nivel del intérprete, el error que nos está dando nos dice bastante. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta función que es parecida a lo que hicimos allá arriba. ¿Ok? Pero, bueno, podríamos usar hasta la misma función que está aquí. Fíjense ahora una diferencia sutil. Si yo, por ejemplo, le quisiera pasar, vamos a decir aquí, un 2, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa? Pues hay un error, porque ya lo acabamos de ver, espera uno solo. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco esto aquí? Vamos a ver qué pasa. Voilà. Lo que pasa es que, bueno, este símbolo en Python lo que quiere es como una especie de comodín que te permite simplemente ignorar algo. No sé si recuerdan, pero esto también es muy común. Muchas veces creo que lo vimos inclusive en uno de los videos. Si yo quiero ignorar lo que devuelve una función, yo puedo hacer esto. Y ya. Esto es bastante útil porque hay veces en los que tú quieres ignorar lo que retornas. No te interesa saber qué retorna, simplemente te interesa saber algún comportamiento que ocurre dentro de la función. O también, por ejemplo, cuando esta función retorna tuplas, también bastante utilizado, tú puedes ignorar uno de los dos parámetros y atajar el otro. ¿Ok? Entonces eso te permite simplemente agarrar uno de los dos. Eso también es bastante utilizado. Entonces, si se fijan, utilizando ese mismo símbolo en los argumentos de una función, nos permite ignorar todos los argumentos, todos los parámetros posicionales que sean pasados que no sea la A, lo cual es bastante interesante. Ahora, en este caso, esto debería recibir uno solo. ¿Ok? Esto va a funcionar. Pero le pusimos un asterisco. Si yo hago esto va a fallar. Bien. Como ya lo vimos antes, si yo coloco esto, pues esto... ok, perdón. Es que aquí hay que colocar esto. Bien. Entonces aquí lo que hacemos es ignorar este argumento posicional. Bien. Y lo mismo ocurre en este caso. Vamos a ignorar cualquier argumento de keyword que sea pasado a la función, cualquier parámetro. Si se fijan, yo puedo pasar B1, C1, D1... y esto no va a dar error. Bien, ahora tenemos este módulo llamado Bobo. Un poco extraño para la gente latinoamericana, pero básicamente sirve para manejo de request HTTP. Ahora, lo importante no es esto, de hecho esto no lo vamos a poder probar, pero si se fijan, esto es un patrón muy común en los frameworks, en Flask, Django, que tú, digamos, colocas como argumento de una función algo que tú esperas recibir en ese request, ¿verdad? Pero si se fijan, un request HTTP lo único que trae es un texto, trae un body, unas cabeceras, pero esto de alguna manera mágica es trasladado a esta variable que se llama person, a este argumento. Ahora, ¿cómo sabe este módulo Bobo? ¿Cómo sabe cómo saben los módulos que utiliza Flask y eso para saber que lo que tú estás esperando se llama person? Ellos están esperando que en algún lado en el request venga un person. ¿Ok? Entonces, la manera en la que ellos saben esto es porque uno puede obtener información sobre las funciones. Vamos a decir su metadata. ¿Ok? Sobre los argumentos que recibe, qué variables tiene, etc. El ejemplo que nosotros vamos a utilizar para esto, esta función que realmente no tienen que saber qué es lo que se hace aquí adentro. Lo realmente importante está aquí abajo. Si ejecutamos esto, bueno, aquí está, hay que comentar esto. Bien, por ejemplo, defaults devuelve los valores por defecto
que tienen los argumentos, ¿verdad? Por ejemplo, esto contiene, bueno, aquí no se entiende mucho, pero aquí abajo sí lo vamos a ver lo importante que es. Var names contiene los argumentos de la función, pero además contiene las variables que se declaran dentro de la misma. Miren, por ejemplo, en space after. Y este último, que se llama argcount, cuenta cuántos argumentos tiene. Teniendo estas dos propiedades, podríamos saber cuáles son los argumentos que recibe la función simplemente contando esta cantidad dentro de la de arriba, ¿no? Aquí dice 2 y aquí podríamos contar los primeros 2. Pero es una manera un poquito extraña de saberlo. Y por suerte existe un módulo que se llama inspect, que es especialmente útil para esto. Si aquí inspeccionamos nuestra función, que es clip, a través de la función signature, nos damos cuenta que nos dice que tiene... Bueno, esto es básicamente la representación en string, ¿de acuerdo? Con el donder el donder str y el donder representation. Pero este signature nos permite obtener unos parámetros que se llaman parameters, que básicamente es un diccionario. Y si nosotros iteramos sobre eso, bueno, yo estaba ahí, nos dice unas cositas interesantes. Primero nos dice el nombre del parámetro y nos dice de qué tipo es. Ahora, aquí dice positional or keyword. Esto tiene varias clasificaciones. Creo que hay una que se llama, que es keyword only, positional or keyword. Tiene varios valores ahí, pero ustedes con una revisada en el libro o en internet saben cuáles son los distintos tipos. Lo importante también es que nos dice el nombre del parámetro, del argumento, y su valor por defecto. Todo eso nos lo da de una manera súper sencilla con este diccionario que está aquí arriba. Pero eso no es todo. Este módulo inspect y esta función signature, o este método en este caso, un método, también nos da este método que se llama bind, que es bastante chulo porque vamos a ejecutarlo. Básicamente lo que nosotros hacemos es hacer como decirle, mira, estos son los argumentos que yo tengo, pásaselos a la variable, a la función, y vamos a ver si hace match. O sea, si es correcto o si son los argumentos correctos que espera esa función. Y aquí tenemos esto que son los bounded arguments. Si se fijan, name, cls, attributes. Este es el ejemplo de antes. Con el caso de tag, si se acuerdan. Este es otro ejemplo. Y si iteramos sobre los argumentos, que en este caso es de bounded arguments, pues vemos que es name, cls, attributes, lo mismo que está aquí arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, borro name, que si se acuerdan es el primer argumento que está, por lo tanto es el único que tiene que literalmente siempre estar? Lo que va a pasar es que te va a lanzar un type error y te va a decir missing a required argument name. Y así es como la mayoría de los frameworks, por ejemplo, prueban que los argumentos que tú estás esperando sean los que realmente están llegando. Digamos, un poquito de programación encima de lo que tú estás haciendo. Bien. Y ya para finalizar, algo bien sencillo. Esto quizás lo veamos en profundidad. La verdad es que no sé si está más en profundidad en el libro, pero es bien interesante que lo lean, que lean sobre esto. Y es el type hinting en Python. Esto es relativamente nuevo, o sea, no es tan viejo, tampoco es tan nuevo. Pero básicamente están haciendo de Python un lenguaje con type hinting, o sea, como si existiera forzada de tipo. Pero esto no hace nada. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de definición de tipos en las variables en los lenguajes de programación es útil cuando un lenguaje es compilado. ¿Por qué? Porque si yo defino mi variable y digo, mira, esta variable es de tipo string, ¿verdad? En tiempo de compilación, cuando él esté haciendo la compilación de mi código y lo esté
traduciendo al otro equivalente, va a saltar un error y va a decir, hey, esto es un string, tú dijiste que era un string, pero aquí me está llegando un entero. ¿Ok? Esto es lo que se conoce en programación como lenguajes estáticamente tipados. Lo que quiere decir que si tú defines el tipo de datos, no puede cambiar en tiempo de ejecución. Entonces, en Python, realmente, como Python es un lenguaje interpretado y es dinámicamente tipado, tú puedes, por ejemplo, definir una variable que sea string o que contenga un string y cambiarlo en tiempo de ejecución por un número. Eso no es una violación de nada en el lenguaje. Entonces, realmente esto es más como una ayuda para el programador para definir claramente qué es lo que tú estás esperando. Esto ayuda también en los entornos de desarrollo, o sea, los IDEs, los editores de texto. Pero realmente no hace nada. Ahora, lo único que hace hasta ahora es que es guardado en este annotations que está aquí. Bien, si nosotros ejecutamos esto, pues está aquí el type hinting. ¿Ves? Si fijan, aquí dice int mayor que 0, return es un string, que es esto que está aquí. Ahora, esto sí es importante porque, por ejemplo, ahora mismo en donde yo trabajo, para modelar nuestros esquemas, nosotros utilizamos una librería que se llama Pydantic, que es parecida a Marshmallow, si la han utilizado. Y Pydantic, la forma en la que tú defines qué es lo que tú esperas en el esquema, es a través de type hinting. O sea, tú le dices, mira, esto va a ser un string, esto va a ser un entero. Y como eso sí es una librería, o sea, eso está encima de Python, ellos sí chequean estos types, estos tipos que tú estás definiendo aquí. Y si tú dijiste que eso venía un string y de repente llega un entero, él va a lanzar una excepción. Pero esto no lo hace Python, esto lo está haciendo una librería encima. Pero es interesante y es una buena práctica colocarles estos hinting a las funciones. Y bueno, eso es todo. Bueno, ya en el próximo video vamos a empezar a hablar sobre herramientas para trabajar con programación funcional en Python, que está bastante chulo. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Bye.